Muy buenos días. Soy Sara Vicio, se lleva presentado Leticia, pero me presento en español. Soy directora del área de Social Media Innovation Influencer Marketing de Mediacom y hoy me gustaría hablaros de la evolución del influencer marketing, de los retos a los que nos enfrentamos y un poco de cómo podemos solventarlos siempre desde el punto de vista del cargo que yo ocupo, que en este caso es una agencia de medios. Llevo trabajando en influencer marketing más de 10 años ya y a lo largo de todo este tiempo he podido ver una evolución increíble dentro de la disciplina. De hecho, en 2012, cuando comenzamos a trabajarlo, no lo llamábamos influencer marketing, no éramos conscientes de las capacidades que tenía de crecimiento esta disciplina y este área. Y sobre todo, he visto desde entonces que ha habido una evolución increíble. Al principio prácticamente el influencer marketing o este sector estaba protagonizado por bloggers. A los bloggers se sumaron los instagramers, después de los instagramers llegaron los tiktokers, los youtubers, streamers y hasta llegar a conformar el ecosistema actual que tenemos de creadores de contenido, que es prácticamente infinito en sus plataformas, pero también en los verticales. Pero lo realmente importante, o sea, la clave que he visto en evolución a lo largo de estos 10 años es la forma en la que ahora, al profesionalizarse el mercado, podemos contar con los datos. En 2010, 2011 no contábamos con datos, con estadísticas, con herramientas prácticamente de ningún tipo. Después comenzamos a trabajar el influencer marketing desde un punto de vista más PR y ahora contamos con infinidad de herramientas, de estadísticas y de métricas para poder hacer estrategias KPI-driven basadas en datos y 100% orientadas a performance. Es algo en lo que coincido, afortunadamente he tenido la suerte de aparecer en cuarto o en quinto lugar y coincido con muchos de los ponentes anteriores. Casi todos nosotros coincidimos en que el influencer marketing no trabaja únicamente la parte cualitativa y consideración de nuestros objetivos. Esta slide que veis aquí me gusta mucho ponerla, sobre todo en las ponencias cuando trabajo con estudiantes o doy clases en la universidad, porque es una chuleta de todos los KPIs y todas las estadísticas que nos ofrecen ahora las redes sociales, pero sobre todo es un poco la ejemplificación de lo que venía diciendo, ¿no? Si en 2010 no podíamos trabajar el influencer marketing con data, ahora tenemos todo esto. Tenemos infinidad de datos por cada una de las plataformas y dentro de las plataformas también tenemos distintas estadísticas en función de los distintos formatos. Así que con todo esto estamos más capacitados que nunca para justificar que el influencer marketing nos ayuda a trabajar las partes más cualitativas, como decía, como la credibilidad o la relevancia, pero por supuesto también nos ayuda a trabajar el engagement, la consideración y la conversión. Esto está fenomenal desde el punto de vista de los marketingianos, los profesionales de la publicidad y el influencer marketing, pero ¿qué hay de los usuarios? ¿Qué opinan los usuarios? ¿En qué situación están? Me gustaría hacer un pequeño punto de inflexión aquí para compartir con vosotros unos datos del último estudio de redes sociales de la IAB. Se publicó hace apenas una semana y he tenido la suerte de poder participar en él. Trabajo muy estrechamente con la IAB y me parece relevante comunicar que para los usuarios los influencers siguen siendo importantes. Entonces, a pesar de que la inversión publicitaria crece, la saturación crece y hay muchísimos influencers y muchas comunicaciones de marca, para los usuarios siguen siendo relevantes. Y además también siguen teniendo credibilidad. Creo que lo ha comentado uno de nuestros compañeros anteriormente, no sé si han sido los chicos de Via Lion. Siguen teniendo credibilidad. De hecho, este es un dato que ha crecido con respecto al año anterior. Creo que ha sido 3 puntos. El 47% de los usuarios considera creíbles a los influencers. También me parece significativo mencionar este dato, el dato sobre el engagement, y bueno, señala que más del 65% de todas las interacciones que generan las publicaciones de las marcas provienen de acciones hechas con influencers. Pero como os decía, no nos quedamos únicamente en esta parte cualitativa, sino que los influencers también nos ayudan a trabajar las partes más bajas como la consideración y la conversión. Estos datos refuerzan lo que veníamos diciendo, lo que hemos visto en casos anteriores y que seguro vamos a ver también más tarde, y es que los influencers funcionan. 7 de cada 10 consumidores declara haber buscado opiniones en redes sociales antes de comprar un producto y 8 de cada 10 consumidores ha adquirido algún producto después de habérselo visto a un influencer. Entonces, si estamos
en el mejor momento en cuanto a datos, a herramientas, estadísticas para trabajar de forma profesional el marketing de influencia, y además también contamos con el apoyo de los usuarios porque parece que siguen consumiendo contenido de los influencers y siguen confiando en su credibilidad. ¿Cuáles son los retos actuales del influencer marketing? ¿Qué es lo que nos trasladan los anunciantes? Yo hablo, como os decía, desde el punto de vista de las agencias, y los anunciantes nos dicen que tienen miedo a algunos puntos. Por ejemplo, la caída del reach, la caída del engagement orgánico y, por supuesto, cómo eso afecta al retorno operativo de la inversión, ¿no? De nuevo voy a compartir con vosotros un gráfico. En este gráfico lo que podemos ver es datos de reach, datos del alcance medio de Instagram. No quería poner todas las redes sociales, es cierto que cada una tiene unas características especiales y rinden de forma distinta, pero de media, aquí podemos ver el tamaño de los influencers y de media están alcanzando a un 30% de sus audiencias. Los profesionales del marketing no elegimos a los influencers que van a colaborar en nuestras campañas únicamente por el tamaño de sus audiencias. Ya lo hemos visto con nuestros compañeros, hay muchos criterios que utilizamos, pero el reach es importante y es importante saber que el reach, en el caso de Instagram, a pesar de que hay algunos formatos que lo están reforzando, como son los Reels, el reach está cayendo, el reach orgánico cae. Y en cuanto a la evolución del engagement rate por post, lo que vemos aquí es una evolución a lo largo de 2019, 2020 y 2021. Y la realidad es que el engagement rate orgánico también está cayendo, ¿vale? Y aquí podemos ver un gráfico donde comparamos los diferentes tiers, ¿no? Son como tamaños de influencers, y salvando los microinfluencers que por lógica tienen audiencias menores y tienen tasas de engagement más altas, es cierto que la media de engagement de los influencers anda entre el 1,5 y el 2,5% de engagement orgánico. ¿Son datos bajos? Bueno, son datos que están bajando, eso es lo que nos preocupa. Entonces, vistos estos datos, hemos visto que ha habido un repunte, no lo he mencionado, pero hubo un pequeño repunte durante 2020, lógico, porque durante la pandemia pasamos muchísimas horas conectados a las redes sociales y consumiendo contenido de influencers, pero salvando ese pequeño repunte, la tendencia es al descenso orgánico, a la caída del reach y a la caída del engagement rate. Estamos ante el final del influencer marketing, es el caos. Están los anunciantes desperdiciando, como hemos visto por ahí, miles de millones de euros en influencer marketing porque no performa, porque no rinde. O sea, se va a acabar el influencer marketing. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? A ver, es cierto que el engagement rate de forma orgánica está cayendo en las plataformas, pero también hemos visto unos datos al principio, si recordáis, que refrendaban que los usuarios no están abandonando las redes sociales. No es que pasemos menos tiempo en redes sociales o que ya no confiemos en las opiniones de los influencers. Lo que ocurre es que los algoritmos de las redes sociales favorecen principalmente aquellos contenidos que son pagados. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que el influencer marketing siga funcionando y podamos salvar estas limitaciones? Pues bien, como os decía, desde el punto de vista de la agencia de medios, pero es un punto que comparto con el resto de los compañeros, según he ido viendo en el resto de los discursos, es dejar de trabajar con los influencers como una palanca de activación aislada, considerarlos un medio más e integrarlos dentro de los planes de medios. Esto es una petición, a ver si hay por aquí algún anunciante. Por favor, dejemos de considerar a los influencers como una prueba, un test que hacemos de vez en cuando y de forma aislada con el dinero que nos sobra de una campaña del año pasado. Ya hemos visto que los influencers funcionan, pero que es importante crear estrategias de contenido, planes always on, a largo plazo, proyectos más fuertes. Si lo hacemos así y dejamos de ver a los influencers como pruebas aisladas, veremos que tenemos muchas herramientas en nuestras manos y que podemos contar con, entre otras cosas, la fusión de la creatividad y los planes de medios. Porque la creatividad es importante, siempre ha sido importante la creatividad en el influencer marketing. De hecho, las marcas, los anunciantes, colaboran con influencers por sus capacidades creativas. Entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos en nuestras manos a los influencers, la creatividad y la planificación de medios?
Sobre todo reforzaremos los impactos, porque al final se cierra el círculo. Los usuarios reciben impactos publicitarios de nuestras marcas en otros medios y cuando llegan a las redes sociales o el lugar en el que están los influencers que hemos seleccionado para nuestra campaña, de nuevo reciben un impacto reforzando así esos mensajes, contribuyendo al recuerdo de la marca, pero no solo al recuerdo de la marca. Por supuesto, aportaremos relevancia cultural. Esto es algo muy importante. Con relevancia cultural me refiero a la capacidad de adaptación que tienen los influencers con los mensajes publicitarios. Cada vez más tendemos a recibir assets de internacional, campañas de internacional, que en ocasiones no conectan muy bien con los públicos locales. Son muy frías o son muy genéricas. Ahí trabajan los influencers. Los influencers aportan relevancia cultural y son capaces de adaptar esos mensajes internacionales o esos mensajes muy publicitarios a diferentes targets en diferentes plataformas con distintos contenidos. Por supuesto, los influencers, si los empezamos a ver como un medio y los integramos en campañas Always On, nos daremos cuenta de que, además de ser generadores de contenido y perfiles muy creativos, son capaces de crear piezas para otros medios, para muchos medios, más allá de las redes sociales. Pensemos en el influencer marketing como algo mucho más grande que un perfil dentro de una red social. Y, por supuesto, apoyan y crean storytelling al global de una campaña. De nuevo, insisto en la integración, en no ver a los influencers como algo aislado, sino como parte de un gran círculo que se debe cerrar con ellos. Pero si además de la creatividad y los influencers añadimos paid media, que es algo que tampoco he descubierto yo y ya hemos mencionado varios ponentes en esta sala, ¿qué es lo que conseguiremos? Pues conseguiremos poner freno a esto de lo que estábamos hablando, que es la caída del reach. El reach orgánico está cayendo. ¿Cómo podemos frenarlo? Sin duda, utilizando el paid media dentro de nuestras estrategias de influencer marketing. Aumentaremos el reach, pero es que también haremos foco en el target. Podremos microsegmentar audiencias y alcanzar aquellos perfiles que nos resulten a nosotros y a nuestras marcas más relevantes. Añadiendo paid media, por supuesto, también podremos mejorar el engagement de nuestras publicaciones, optimizar el ROI y mejorar los resultados. Así que tenedlo en cuenta y pensad la próxima vez, cuando nos ocurre a veces que los anunciantes dicen, pero es que ya si estoy trabajando con un influencer, ¿por qué tengo que ponerle paid media? Bueno, pues hay que ponerle paid media en parte, como os decía, porque los algoritmos están favoreciendo a los contenidos pagados, pero también porque así podemos mejorarlo. Y si podemos mejorarlo y integrarlo de una forma óptima, ¿por qué no? Y es que de esta forma, trabajando los influencers de forma integrada dentro de un plan de medios digital y no de forma aislada, conseguiremos trabajar todas las fases del funnel y conducir a los usuarios a través del Customer Journey hasta el final, garantizando el retorno operativo de nuestras inversiones. De esta forma podremos crear estrategias full funnel que nos ayuden a trabajar todas las partes del funnel, desde las más altas a las más bajas, desde la visibilidad, por supuesto, hasta la venta, y siempre orientados a performance, con KPIs, con datos, pudiendo medir absolutamente todo, impresiones, alcances, engagement, conversiones, siempre con una mente KPI driven, pensando en que los influencers nos pueden ayudar a trabajar todas las partes del funnel basados 100% en datos. Así que, y con esto termino, la próxima vez que os enfrentéis a una campaña de influencer marketing o que uno de vuestros anunciantes os pide hacer una campaña con influencers, no penséis únicamente en el influencer y en su red social, no penséis solo en hacer una acción en Instagram de forma puntual o en Twitter o en TikTok. Pensad que un banner siempre será un banner, pero en realidad cuando un influencer se convierte en medios, puede ser una campaña display, puede ser un podcast, puede ser un circuito de exterior, puede ser un spot de televisión, puede ser contenido editorial, puede ser lo que queramos, porque los influencers tienen esa capacidad creativa y si nosotros los incluimos dentro de nuestros planes digitales de medios, estaremos cerrando el círculo y haciendo las campañas mucho más sólidas y mucho más efectivas. Muchas gracias.